Bueno, repito un poco lo último. Vamos a repasar los métodos de interpolación polinomial que explicó Claudio la semana pasada, que eran dos: integrar, o sea, interpolar los puntos datos con un polinomio, con varios polinomios de grado 1, o sea, con rectas, e integrar, o sea, calcular las áreas bajo las rectas. Eso se llama fórmula de los trapecios. Y si en vez de interpolar con rectas, interpolamos con parábolas y después integramos el área bajo las parábolas, tenemos la fórmula de Simpson. Entonces vamos a practicar con la guía que está subida al campus. Y bueno, vamos a resolver el primer ejercicio, que es integrar la función raíz cuadrada de x entre 1 y 1,3 usando 6 intervalos. Usar la fórmula de los trapecios y de Simpson. Comparar resultados, estimar el error y comparar con el error exacto. Entonces, en este caso, tenemos la función exacta. O sea, lo que queremos es integrar la función raíz cuadrada de x entre 1 y 1,3. Y nos pide que usemos 6 intervalos. Entonces, lo que necesitamos, acuérdense que usamos siempre intervalos de igual longitud. O sea, usamos datos equiespaciados. Entonces, si nos dice que integremos entre 1, hacemos eso para simplificar la fórmula, ¿no? O sea, uno podría usar cualquier intervalo, pero no puedo. Usando intervalos de igual longitud se simplifica mucho la fórmula y es computacionalmente mucho más barato. Entonces, nos pide un intervalo que el intervalo total tiene longitud 0,3, o sea, 1,3 menos 1. Y la longitud de cada subintervalo va a ser 0,3 sobre 6, que es 0,05. Entonces definimos los valores de x que nos interesan, que es desde 1 hasta 1,3, yendo de 0,5 en 0,5, 1, 1,05, 1,1, 1,15, 1,2. Y después definimos los valores de y asociados a estos valores de x. Los valores de y son, bueno, en este caso se pueden calcular si fuera un problema distinto, más como los de la vida real, por ahí en vez de haber una función, habría que medir valores. Si fueran, por ejemplo, y fueran alturas, habría que ir y medirlos. En este caso es una función, entonces lo que hacemos es evaluar la función raíz cuadrada de x en todos estos valores de x y encontramos los valores y asociados. Y son todos estos. Entonces integrar ahora, integrar con el método aproximado de los trapecios, es calcular el área bajo la recta que interpola cada conjunto de datos, ¿no? O sea, entre cada dos datos genera una recta interpoladora. Y calculo el área bajo esa recta, que es el área de un trapecio. Por eso se llama método de los trapecios. Entonces, calcular el área de un trapecio es calcular el promedio de las alturas, o sea, esta altura más esta sobre 2, por la base. Y ese es el área de un trapecio. Entonces, si yo calculo el área de todos los trapecios, lo que voy a tener es que es esta altura más esta sobre 2 por la base, más esta altura por esta altura sobre 2 por la base, más esta altura por esta sobre 2 por la base, más esta por esta sobre 2 por la base, y así hasta todos los intervalos. ¿De dónde? Perdón, no entendí. ¿Esas son las alturas y la base cuál es? La base es, o sea, estos serían los valores de x, ¿está bien? Que van de 1 a 1,3. La base de cada uno de estos trapecios sería h, que es la distancia entre 1 y 1,05, entre 1,05 y 1,1. O sea, es 0,05, ¿está bien? Porque me pidió 6 intervalos. O sea, me pidió que encuentre la integral entre 1 y 1,3 usando 6 intervalos. Entonces yo lo que dije fue, bueno, si me está pidiendo la integral en este dominio, digamos, entre 1 y 1,3, con 6 intervalos, lo que hago es discretizar ese dominio en 6 intervalos que midan la misma longitud, que en este caso es 0,05. ¿Está bien? Entonces 0,05 es la base de cada uno de estos trapecios. Y la altura es el valor de la función evaluada en cada valor de x. Por ejemplo, la raíz de 1 es 1,
La raíz de 1,05 es 1,024,695, todo esto. La raíz de 1,1 es esta. La raíz de 1,15 es esta. Está bien, evalúo la raíz cuadrada porque en este caso me pidió la integral de la raíz cuadrada. Está bien, o sea, esta es una raíz que ustedes, es una integral que podrían calcular con, sé que pueden calcular exactamente porque tienen la primitiva de la primitiva de esta integral. Pero es, o sea, es un ejemplo justamente para que tengan el error exacto y lo puedan comparar con el error aproximado. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Que si se fijan, esto es parecido a la definición. ¿Se acuerdan que cuando ustedes definían la integral en análisis matemático, lo que decían era que agarraban el dominio y lo dividían, y lo que hacían era como una regla de los trapecios? Lo que pasa es que en vez de dividir en intervalos grandes de x, dividían el dominio en intervalos infinitesimales que eran los diferenciales de x. Y entonces a cada diferencial de x lo multiplicaban por el valor de la función y entonces les aparecía que era una sumatoria de infinitos términos y eso era la integral. La integral era la sumatoria de los infinitos valores de y por la base que era el diferencial de x. Esto es como la definición, pero digamos más. Por eso es como los intervalos no son diferenciales, sino que son finitos, es una aproximación. Si estos intervalos fueran infinitesimales, sería el valor exacto de la integral. Entonces, bueno, calculamos, bueno, entonces como les decía, suman esta altura más esta, o sea, cada una de las alturas de los intervalos sobre 2 para sacar el promedio de la altura, por la base que es h. Como los datos están equiespaciados, toda la base de cada uno de estos trapecios es h. O sea, es la misma para todos. Entonces sale como factor común. Y después lo que vemos es que los valores extremos, el 1 y el 1,3, se suman una sola vez. En cambio, cada uno de estos valores intermedios se suma dos veces, porque es 1 más 1,05 sobre 2 por h. Después 1,05 se lo sumo otra vez, más 1,1 sobre 2 por h. Y así, y entonces cada uno de los valores intermedios lo estoy sumando dos veces. Y a los valores extremos los sumo solamente una vez. Entonces la fórmula, que era una sumatoria, la puedo simplificar convirtiéndola en h sobre 2, saqué como factores comunes el h y el 2, y eso lo multiplico por la altura de o sea, por la función evaluada en los valores extremos de x, en 1 y en 1,3, más la función evaluada en los valores intermedios por 2. ¿Está bien? Entonces, Pero ahí H no sería, no vale lo mismo que I sub h no es la Y. altura. Sí, y eso no es lo mismo que el valor de Y con subíndice I. No, porque h no es la altura, h es, por ahí no fue el mejor nombre, h es la longitud, ¿sí? Es confuso, y es la altura, perdón, eso sí está confuso. No, Y pero, perdón, Juan Pablo, el paso, la separación siempre se expresa con H, ¿eh? bueno, claro, O sea, pero no hay, en general no hay otra letra. El h es, H es la separación en X. H es la separación en X. claro, Y después están los valores de Y. y o sea, los i son las alturas y h es la base de cada uno de estos trapecios. ¿Está bien? Sí, sí, Correcto. ahora sí, gracias. No, no. Entonces, bueno, les queda ¿ven? Y esa es la gracia de usar la separación h constante. Y no, que entonces les queda, se les simplifica mucho la fórmula y les queda más eficiente para ponerlo en una computadora, digamos. Bueno, entonces lo que hacemos, calculamos la integral, aplicamos la fórmula, calculamos y nos queda que la integral entre 1 y 1,3 de la raíz cuadrada de x es 0,3214 72, 56, 3, todo esto. Pero nos dice que estimemos el error. ¿Está bien? Entonces acá es donde vamos a aplicar Richardson. No, si se acuerdan del trabajo práctico, Richardson lo que
lo que decía es que si uno tenía dos estimaciones, en este caso dos estimaciones del integral, dos valores estimados del integral, con uno con una separación h y el otro con una separación 2h, o sea, uno con el doble de separación que el otro, podía estimar cuál era el error que estaba cometiendo con la estimación de separación h. Entonces, para usar Richardson, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular otra aproximación a la integral, pero usando el doble de separación, o sea, usando la mitad de los intervalos. Esto es porque ustedes imagínense que ustedes hubieran, en este caso, estos son los puntos que calculamos el valor i. Pero estos podrían ser mediciones que ustedes hubieran tomado, entonces ustedes tienen la cantidad de mediciones que tienen. No pueden ir a tomar el doble después. Entonces agarran las que tienen, descartan los valores medios y ya tienen otro conjunto de datos con separación 2h. Entonces con este nuevo conjunto de datos vamos a armar otra estimación que va a ser menos precisa, ¿está bien? Porque esta tenía, se supone que esta con 6 intervalos es mucho más precisa que esta con 3. Ven que esta aproximación está mucho más cercana al valor teórico donde la separación es infinitesimal que esta. Porque esta es la mitad de separación y esta es el doble. Entonces, pero bueno, lo que necesitamos es tener dos estimaciones y que una tenga el doble de separación que la otra. Entonces tomamos la mitad de los puntos, descartamos los valores medios y hacemos una nueva estimación de la integral. Volvemos a aplicar la misma fórmula, entonces nos queda h, que ahora h perdón, esto está, acá me confundí, es 2 por 0,05, o sea, quise poner 2h, o sea, 0,1. Entonces les quedaría 0,1 sobre 2, o sea, la nueva h sobre 2 por los valores extremos, que es 1 y 1,3. Bueno, acá también me confundo. Más 2 por los valores intermedios, que es 1,1 y 1,20. No, perdón, no, acá no me confundí. Estos son los valores de i, o sea, la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1,3. Es 1 y 1,14, que es la raíz cuadrada de 1,3, o sea, esta altura, más 2 por las alturas estas. Después le voy a agregar al gráfico los valores de las alturas, así ya queda más claro. Entonces volvemos a calcular y nos vuelve a dar algo parecido pero distinto, porque ninguno de estos valores es exacto, son dos aproximaciones y se supone que esta es mejor que esta. Entonces la primera nos dio 0,32, 14, 72, 56, 3, esta nos da 0,32, 14, 34, 16, 7. Y ahora usando el método de Richardson podemos estimar cuál es el error que estamos cometiendo. Pero para eso tenemos que conocer el orden de convergencia del método. Que es lo que ustedes en el trabajo práctico número 3 habían calculado para el cálculo del área con el programita. Entonces uno estima que usando una discretización, bueno, en el caso del método de los trapecios sabemos que el orden de convergencia es 2 y en el método de Simpson sabemos que el orden de convergencia es 4 y eso ustedes lo pueden usar. Pero bueno, si uno no supiera, lo que puede hacer es lo que hicimos en el trabajo práctico, de armar muchas discretizaciones y después graficar el error con el tamaño de la discretización, los logaritmos, y la pendiente de la recta que les queda es el orden de convergencia, que es lo que hicieron ustedes en el trabajo práctico y llegaron a la conclusión de que era 2. Pero bueno, acá ya sabemos que para el método de los trapecios el orden de convergencia es 2 y para Simpson es 4. Y entonces el error estimado es la aproximación con una separación h, o sea, la aproximación precisa, menos la aproximación menos precisa, o sea, la que usa le puse i por integral. La aproximación a la integral usando separación h menos la aproximación a la integral usando separación 2h sobre 2 elevada al orden de convergencia menos 1. En este caso les quedaría y esto en valor absoluto, ¿no? Es un error.
les quedaría esto menos esto sobre 2 a la 2, que es 4, menos 1, 3. Y nos da que el error estimado es 1,279848 por 10 a la menos 5. Y también pueden usar un programa, pero este ya se los vamos a subir al campus, lo estamos corrigiendo todavía, pero acá les muestro cómo se usaría. O sea, todavía no está terminado, ¿no? Pero básicamente ustedes lo que van a tener que hacer es cargar dos vectores, un vector de valores X y un vector de valores Y, que en este caso Y se calculaba como la raíz cuadrada de X. Pero esto podría cambiar, ¿no? Porque les pueden pedir cualquier cosa que integren. Les pueden dar valores medidos o que salgan de otra función. O sea, tienen que poder integrar cualquier cosa. Y después el programa llama una función que se llama trapecios y bueno, después divide el intervalo en dos y lo que hace es calcularles una integral. Si los puntos alcanzan como para dividir la cantidad de intervalos a la mitad, calcula la otra integral y estima el error por Richardson y llega a lo mismo que llegamos nosotros. Estos programas después se los subimos la semana que viene seguro, porque lo estamos corrigiendo todavía. Y después lo mismo con Simpson. La cosa es que la regla de Simpson, en vez de usar rectas, usa parábolas. ¿Está bien? Y traza una parábola cada 3 puntos. Entonces necesita una cantidad impar de puntos. La regla de Simpson, como es una recta cada 2 puntos, a partir de que tengan 2 puntos ya pueden usarla. La de trapecio, perdón. La de Simpson necesitan que sean cantidades impares o cantidades pares de intervalos. En este caso son 6 intervalos, 7 puntos, podemos aplicarlo. Y la fórmula de Simpson es la base de, supongan que esto es h, entonces la parábola estaría definida sobre un intervalo 2h, ¿está bien? Sobre este intervalo y este, o sea, entre estos 3 puntos. Y entonces lo que dice Simpson es que el área bajo cada una de esas parábolas es cada uno de los valores extremos, o sea, esta altura más esta altura, más 4 veces la altura intermedia por la longitud del intervalo total, que sería 2h sobre 6. Y suma las áreas bajo cada una de las parábolas. Entonces otra vez, estos valores intermedios se suman 2 veces. Entonces lo que les va a quedar al final es que los valores extremos se suman una vez. Los valores, si a este valor le ponemos como índice el 0, los que serían los valores impares, o sea, el 1, el 3 y el 5, les van a quedar multiplicados por 4, porque serían los valores intermedios de cada subintervalo. Y los valores pares distintos de 0 y de n les van a quedar multiplicados por 2. ¿Está bien? Esa sería la formulita. Entonces de nuevo pueden sacar factor común. 2 sobre 6 les queda 1/3 por h sobre 3, por la suma de los dos valores extremos más los valores con índice impar multiplicados por 4 más los valores con índice par distintos de 0 y de n multiplicados por 2. Entonces aplican la fórmula y llegan a 0,32, 14, 85, 36, 2, que es más o menos lo mismo que habían llegado antes. Pero con este método no podemos dividir a la mitad la cantidad de intervalos, porque teníamos 6 intervalos, si lo dividimos a la mitad nos quedan 3, si nos quedan 3 intervalos nos quedan 4 puntos, y entre 4 puntos no nos alcanza para trazar 2 parábolas. Entonces no podemos usar Richardson tomando la mitad de los puntos. No podemos usar Simpson tomando esta. Ven, acá pueden trazar una parábola acá y no les alcanza para trazar la otra. Entonces ya con la mitad de la discretización no pueden volver a aplicar el método. Entonces acá no podemos estimar el error. Entonces pasamos directo a la solución exacta, que es la integral entre 1 y 1,3 de la raíz cuadrada de x.
la raíz cuadrada de x sería x a la 1 medio, entonces se le suma 1 que da x a la 3 medios, sobre 3 medios que queda por 2 tercios. Evaluado entre 1,3 y 1, hacemos la cuenta y llegamos a que la solución exacta sería 0,32, 14, 85, 36, 8. Están redondeados hasta donde me daba la calculadora, ¿no? O sea, llamo exacto a eso. Y bueno, con esto calculamos el error exacto. Acuérdense que lo que les da Richardson es una estimación, porque usa dos valores estimados, entonces lo único que puede dar es una estimación. En cambio, si tienen el valor exacto, pero que en general uno no lo tiene, por eso usa estos métodos, puede calcular el error exacto. Entonces calculamos el error exacto para el método de los trapecios con separación h y nos da 1,2805 por 10 a la menos 5. Y fíjense que esto se parece a lo que decía Richardson. Richardson nos dijo que el error estimado era 1,2798 por 10 a la menos 5. Ven que es bastante parecido al exacto. Después calculamos el error exacto para separación 2h con método de los trapecios. Nos da 5,12 por 10 a la menos 5. Ven que es mucho. Como usé la mitad, el doble de separación, o sea, la mitad de intervalos, es mucho menos precisa. 5 veces menos. Y después el error exacto para el método de los trapecios es 6 por 10 a la menos 9. Para el método de Simpson. Quiere decir que ven que el método de Simpson converge mucho más rápido. Tiene un error mucho más chiquito. Bueno, eso. Ya, si no hay dudas, mi parte estaría. ¿Ha pasado algo con en los enunciados que no se podía dividir por 2? En ese caso no se podía porque pedía 6 intervalos. Si no, después hacen acordar y corregimos, si no Sí, podemos poner 12 y ahí. Sí, No, pero creo que los habías hecho para que los puedan hacer a mano. Y con 12 por ahí era mucho. Con 8 por ahí. Después lo reviso. Y con 8 se podría. Está. Pero no quedarían redondos. Habría que buscar otro valor. Entre 1 y 1,4. En vez de entre 1 y 1,3. Después la repaso un poco la guía. Entonces no la subo todavía. No la suba. Espera hasta mañana. Y por ahí nos hablamos y corregimos eso. Bueno, sigo. Termino la grabación. Sí.